Listo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a buscar la palabra del Señor. La Biblia está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 49 al 55. Amén. Gloria a Dios. Gracias por este día, viernes, en que nosotros nos congregamos aquí en el culto hogar. ¿15 cuánto? 15, capítulo 15, versículo 49 al 55. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Bien. Leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice en la Biblia: y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Hasta ahí leímos. Amén. Gloria al Señor. Voy a hacer un ajuste y voy a cambiar Amén. el plug. Gloria a Dios. Bien, hemos leído entonces 1 Corintios, capítulo 15, del 49, verso 49 al 55. Hagamos una oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tu santa palabra, Señor, que nos está alumbrando de algo que viene, algo tan inminente que está a punto de suceder: la profecía del arrebatamiento de la iglesia. Gracias, Señor, porque nos preparamos para ello, porque Cristo viene a buscar a sus escogidos, a su iglesia santa, para llevársela a sus moradas celestiales, y nos reuniremos con Él allí en los cielos para siempre. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderla. Bendiga a los amigos y hermanos que oigan esta palabra, porque es una palabra tremendamente importante que la iglesia debe conocer. Oro también por aquellos que aún no son salvos, para que el Evangelio llegue a sus vidas. Dios mío, de una o de otra forma puede llegar el Evangelio a la vida de aquellos que no son salvos todavía. Por eso dice tu palabra: id y predicad este Evangelio del reino a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bendito sea tu nombre. Bendigo a mis hermanos que van a oír esta palabra, este mensaje, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, todo está conforme a tu palabra. Enséñanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Quién vive? Cristo. A su nombre.
Gloria al Señor. Bueno, hermanos, esta palabra es una palabra profunda, ¿cierto? Es un mensaje profundo porque involucra muchos versos bíblicos, mucha lectura de la palabra. Y estas palabras no se preparan de un rato para otro para entregarla. Son horas y horas de estudio. Para redactar esta palabra por lo menos son 8 horas. 2 horas diarias, alrededor de 4 días. Porque es cansador. Mentalmente es muy cansador. Comenzar a estudiar, escribir, ir redactando la palabra, ir organizando el mensaje estructuralmente, vertebralmente, para que sea una palabra precisa, concisa, una palabra de Dios. Porque todo lo que vayamos a decir tiene que estar confirmado con lo que dice la Biblia. No podemos predicar o hablar cosas que se nos antojen decir a nosotros. Está escrito que si alguno hable conforme a la palabra. Y si alguno ministra conforme al poder que Dios le da. ¿Cuál es el poder que Dios me da en este momento para predicar su palabra? El hecho de estar acá, de tener la Biblia abierta, de tener este conocimiento y de poder hablarla, divulgarla, lanzarla, decirla. Así haya uno escuchando, así haya 2, así hayan 3 o haya una multitud. Porque el gozo del predicador no está en la multitud que lo escucha. El gozo, aleluya, del predicador está en predicar la palabra de Dios, en predicar el evangelio del Señor Jesucristo, en anunciar las buenas nuevas de salvación. Oigan o dejen de oír, como Dios le dijo al profeta en la antigüedad. Oigan o dejen de oír. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Ezequiel, cuando lo mandó a entregar la palabra de Dios al pueblo de Israel, que en aquel tiempo estaba apartado, endurecido, pero es otro tema. Vamos a lo nuestro, a lo que tenemos. El título que el Señor nos ha dado se llama El día de la redención gloriosa, la esperanza bienaventurada o bienaventurada esperanza. Bienaventurado significa feliz 3 veces. Seremos felices, muy felices, regocijándonos en grande manera y felices cuando esta esperanza sea una realidad, que será muy pronto. Amén. En menos de lo que pensamos nosotros. Es inminente. Estamos en los últimos días y es inminente. De un momento a otro aparecerá el Señor y nos llamará, y la iglesia escuchará el sonido, aleluya, de aquella voz, el sonido de aquella trompeta. Escucharemos maravillas del Señor. Vamos a ir hablando conforme a la palabra. Entonces nos preguntamos, en aquel día tan glorioso, el día de la redención, el día del arrebatamiento, como lo hemos llamado teológicamente hablando, el rapto de la iglesia, a que Dios se lo enseñó a Pablo. Este misterio Dios se lo entregó a Pablo, al apóstol Pablo. Antes de Cristo no se sabía de esto. Avisoraba el Señor a través de algunas profecías en la antigüedad de lo que venía. Pero para los antiguos no les fue dado a entender lo que nosotros hoy día podemos entender a la luz de la Escritura. Porque en la antigüedad a los profetas antiguos Dios les entregó palabra profética y ministraron cosas que eran para nosotros, que nosotros comprenderíamos.
Porque desde el tiempo aquel de los profetas hasta estos tiempos se tenían que cumplir muchas cosas en la historia de la humanidad, para que luego, a la luz de la palabra, a la luz de la escritura, nosotros entonces podamos comprender y podemos comprender las escrituras y la profecía del tiempo del fin. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. ¿Qué oiremos en aquel día? En aquel día donde serán milésimas de segundo, porque está escrito que en un abrir y cerrar de ojos será el día glorioso de la redención de los hijos de Dios, del arrebatamiento. Nos preguntamos también qué veremos en aquel día, pero está escrito todo esto. Todas las preguntas que tenemos acá están escritas en la Biblia. Obviamente no están escritas una por una y en una página, o en un capítulo, o en un libro, porque la Biblia encierra miles de años de historia de la humanidad, teológicamente hablando. Entonces, no podemos encontrar todo en secuencia. Tenemos que, a la luz de la palabra y la presencia y la guía del Espíritu Santo, tenemos que ir escudriñando la Biblia, viendo los libros proféticos como Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías, a la luz del libro de Apocalipsis, las cartas del apóstol San Pablo, los evangelios del Señor Jesús, que están entrelazados en la historia, para dejarnos entrever a nosotros, que somos privilegiados, la generación del último tiempo, para dejarnos entrever las profecías del Señor, de su venida y del fin de los tiempos, y de comprenderlas. Las podemos comprender. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Nos vamos a detener allí en esta pregunta. ¿Qué oiremos aquel día? Son muchas más. En ese momento, ¿qué veremos también? ¿Qué recibiremos en aquel día? Cuando oigamos el shofar, la voz del Señor, ¿qué veremos después de ser arrebatados? ¿Qué vestiremos? ¿Qué recibiremos después de ser arrebatados? ¿Qué sucederá cuando estemos en los cielos? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando estemos en los cielos, una de las cosas que veremos allá y presenciaremos y estaremos en él será un juicio, que la Biblia ha llamado el juicio o tribunal del creyente, o el tribunal de Cristo, y la boda del Cordero, y muchas otras cosas más, que después, más adelante, las iremos viendo a través de la Escritura. Pero volvamos a la primera pregunta. ¿Qué oiremos en aquel día? En el desarrollo de esta pregunta, ¿qué oiremos o qué escucharemos? La respuesta está aquí mismo, en la Biblia, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. ¿Qué oiremos en ese momento, cuando se produzca el arrebatamiento? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia responde a esta pregunta. ¿Qué escucharemos o qué oiremos? Es una pregunta que nos hacemos. Tal vez, o tal vez no se lo ha hecho, pero será algo tan glorioso de aquel momento cuando la iglesia sea arrebatada. Hago un paréntesis en esto. Si hay alguna persona que nunca ha conocido al Señor escuchando esto, quiero que sepa una cosa. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. Eso es inminente, es lo que viene ahora. Y el mundo quedará en caos. La iglesia se va a los cielos arrebatada. Desapareceremos de la faz de la tierra. Amigo, vecino, persona que oye, Cristo viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a sus escogidos. Para estar entre los escogidos hay que entregarse a Cristo. Amén. Hay que entregar su vida a Cristo, hay que recibirlo como Salvador personal. Hay que decirle al Señor: Señor, entra en mi corazón, te recibo como Salvador personal, creo en ti, creo en Jesús,
que murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que Dios lo levantó de entre los muertos. Creo en Él, lo recibo en mi corazón. Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo, tu sangre me limpia de todo pecado. Esas palabras tiene que decírselo usted, persona que no haya sido salvo, que no entienda, que nunca haya ido a una iglesia. Dígale estas palabras al Señor y será salvo. Reconózcalo como Salvador. Volvemos a la pregunta. ¿Qué escucharemos, qué oiremos en aquel día? Entonces escucharemos la voz del Señor con los oídos del alma. En ese momento tan glorioso, en esos milésimas de segundo, en ese abrir y cerrar de ojos, lo que la iglesia preparada escuchará es esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está la respuesta a la pregunta: ¿qué escucharemos en ese momento? ¿Qué dice acá? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. O sea, que los que tengamos los oídos afinados espiritualmente hablando del alma, escucharemos la voz de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Que nos llame a su presencia. Y también escucharemos la trompeta. ¿Dónde dice? En la Biblia. Acá mismo lo acabamos de leer. Con trompeta de Dios descenderá del cielo. Con trompeta de Dios. Bendito sea el Señor. Está diciendo que va a haber trompetas en los cielos que anunciarán el rapto de la iglesia. Amén, amén. Que estará anunciando la reunión de la iglesia en el aire con el Señor. Será un sonido de trompeta que los ángeles tocarán, un sonido que indicará que la iglesia se va a reunirse con Él en el aire. Bendito sea el Señor. Es un sonido de reunión, el de la trompeta, un sonido que escucharemos los salvados. ¿Dónde? Dice, en los cielos. Entonces, dice, seremos arrebatados, dice el verso 17 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Seremos arrebatados en las nubes para recibir en el aire, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nos vamos a reunir con Él. Bendito sea Dios. Estaremos con Él. Amén. Gloria a Dios. Sonará la trompeta final. ¿Por qué digo eso? Porque también está escrito. El apóstol San Pablo en otra carta, precisamente en la carta de los Corintios, le dice a la iglesia, que es lo que leímos al principio. Entonces tenemos que escucharemos la trompeta, los ángeles tocarán las trompetas y anunciarán el rapto de la iglesia sube por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo, sube glorificado, transformado, con cuerpos incorruptibles, y se reúne con el Señor. Cuando el Señor nos llama, se escuchará la trompeta y la voz del Señor, la escucharemos. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces está asegurando la Biblia, la palabra de Dios, que se tocará la trompeta. Habrá un sonido de trompeta en los cielos. Bendito sea Dios. Amén. Aquí arriba, en la estratosfera, allí estarán los ángeles. Y nosotros escucharemos el sonido de trompeta de reunión.
porque los sonidos de trompeta son distintos. Ya lo veremos a través de la Biblia. Son diferentes, pero nosotros escucharemos el sonido de reunión, porque nos iremos a reunirnos con Él. Bendito sea Dios, con nuestro Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aquí está, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Bendito sea Dios. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dos cosas sucederán. Al sonido de la trompeta, a la voz del Señor que nos llama, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpo incorruptible. Luego nosotros seremos transformados. Bendito sea el Señor. Porque esto tiene que vestirse de incorrupción. Esto mortal, este cuerpo mortal que se va a desvanecer en el polvo de la tierra, se tiene que convertir en un cuerpo inmortal, donde nuestra alma y nuestro espíritu habitarán, un cuerpo nuevo, semejante al de la gloria suya, de Jesús, del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Entonces escucharemos, ya está comprobado, vuelvo a repetirlo, la voz del Señor y también el sonido de trompeta. Pero como decíamos, se escuchará un sonido de reunión, porque la iglesia se reúne con Cristo arriba, porque eran diferentes tipos de sonidos. Quiero que invitarlos a abrir la Biblia allí en Números, para diferenciar los sonidos de la trompeta. Números. Pero antes vamos a ver una cita más, para certificar lo que decimos, que será una reunión, y que el sonido será de reunión. Es segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Verso 1. Dice la Biblia: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, entonces nos está diciendo la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nos vamos a reunir. Y la trompeta que escucharemos será un sonido de reunión. Vamos a ver Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, del verso 1 al 7. Y ahí estaremos terminando el desarrollo de esta primera pregunta del tema que se llama el día de la redención gloriosa, la esperanza bienaventurada. Números capítulo 10, del verso 1 al 7. Solo estamos en la primera pregunta. Imagínense usted, ya hemos gastado ¿cuánto tiempo? Recuerde las preguntas. ¿Qué oiremos o qué escucharemos en el día glorioso de la redención, del arrebatamiento? ¿Qué veremos en aquel día? ¿Qué recibiremos en aquel día cuando escuchemos el shofar y la voz del Señor? ¿Qué veremos después de ser arrebatado? ¿Qué vestiremos? ¿Qué recibiremos? ¿Qué sucederá ya cuando estemos en los cielos? Y así. Vamos a ir desarrollando estos temas todos los viernes. Bendito sea el Señor. Números, capítulo 10. Números, capítulo 10. Para diferenciar el sonido de las trompetas, vamos a leer Números, capítulo 10. Bendito sea Dios. Esto tiene un título, el capítulo 10 de Números. Dice, las trompetas de plata. Y leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás.
las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Hasta ahí. ¿Se da cuenta usted de que hay diferentes sonidos de las trompetas? Y ojo con el verso 7 que leímos. Dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Había un sonido que tocaban con sonidos de alarma. Es un sonido distinto que tiene diferentes tonos, notas, ¿cierto? Pero el sonido de alarma, el sonido de reunión, es un sonido normal. Un sonido, un solo sonido parejo, profundo. No lo puedo yo hacer. Tenemos que tener una trompeta. Gloria a Dios, y un trompetista. Pero eso lo harán los ángeles. Los ángeles van a tocar las trompetas. Entonces, mis hermanos, cuando ellos tocaban las trompetas, toda la congregación se reunía ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Y así como el pueblo en la antigüedad, el pueblo de Israel escuchaba el sonido